Pues vamos nuevamente con Trump y, señoras y señores, con los aranceles. Bueno, señores, en este caso vamos nuevamente con los aranceles. Lo leíamos esta mañana en El Distrito. Trump amenaza con imponer aranceles del 50% a la Unión Europea y provoca el derrumbe de las bolsas. Vamos a escuchar para situarnos convenientemente ante esta circunstancia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que las negociaciones comerciales con la Unión Europea no están dando fruto, por lo que ha recomendado imponer un arancel del 50% sobre sus productos a partir del próximo 1 de junio. Así lo ha anunciado a través de su perfil en Truth Social, añadiendo que no se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica en Estados Unidos. El inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que la Unión Europea fue creada con el único objetivo principal de aprovecharse de Estados Unidos en el ámbito comercial. En este sentido, ha acusado a la Unión de que sus barreras comerciales, el IVA, las ridículas sanciones corporativas, las barreras comerciales no monetarias o las demandas injustificadas contra empresas estadounidenses, entre otras cosas, han generado un déficit comercial con Estados Unidos que alcanza, ha dicho, una cifra totalmente inaceptable. Bueno, a vuelta con los aranceles. A mí lo que más me alucina de este mandato, bueno, primeramente que sí que te levantas por la mañana con el corazón encogido, no el corazón partido, el corazón encogido. A mí lo que más me alucina es que estamos prohibiendo por primera vez la presidencia de la primera potencia del mundo, del país líder de Occidente, bueno, y del mundo, por mucho que digamos que si China, por ahora sigue siendo la verdad, a golpe de tweets. O sea, a golpe de Twitter, es decir, cada vez que... O sea, ese Twitter ha ocasionado hoy la pérdida de miles de millones. La bolsa europea, la bolsa española ha caído un poco más, casi el 2%. La bolsa americana está cayendo el 1%, que son miles de millones de la gente además que la apoya, o sea, de la gente de los ultra ricos, de los tipos que tienen empresas grandes, no sé qué, y de los que tienen empresas pequeñas y tal. O sea, es por primera vez estamos en la modernidad total. Es decir, que un tipo se levante por la mañana o se acueste, como está este hombre, que se le cruza los cables cada fuerte. Yo creo que está generando noticias con 78 años que tiene. Es brutal. Con 78 años que tiene. Que se ponga a tuitear y que de pronto, gracias a ese tuit, de pronto, bueno, y ha dado una noticia que quiere imponer, que eso va a ocasionar una situación, que quiere imponer el 25% de aranceles a Apple si no se lleva sus fábricas de China, que las lleva China, o sea, Apple había dicho que las saca de China y se las lleva a India, y ha dicho que no, que se las tiene que llevar a Estados Unidos, el 25% de arancel. O sea, es un sofoco cada día, que, hombre, que si estás desde la barrera de estar, no sé qué, es fascinante, digamos, el mundo que vivimos, pero es una fascinación difícil de manejar, de gestionar todos los días. Bueno, yo creo que esto lo que pasa es que también refleja los retos que tenemos con el globalismo. Es decir, al final los distintos países no funcionan con el mismo código ético, con la misma concepción de la persona. El mandato o el terrible mandato que se tienen de los costes las empresas han llevado precisamente a deslocalizar fábricas. Eso hace que en tu propia nación, efectivamente, los trabajadores que tienen un cierto nivel adquisitivo y que necesitan un cierto sueldo, quedan fuera del mercado porque hay gente que trabaja a lo mejor en semiesclavitud en otros países y evidentemente el producto es mucho más barato. Es decir, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Lo mismo que tampoco es tan sencillo decir, pongo unos aranceles y con eso lo voy a solucionar. Los efectos mariposa que tienen esas cosas una persona no es capaz hoy por hoy de predecir todo el efecto mariposa que hay. Pero tenemos un reto que no es fácil de solucionar. Porque cuando tú deslocalizas fábricas, no solamente que te lleves el conocimiento tecnológico a una potencia como China, que lo va a utilizar contra ti, sino que efectivamente o das una alternativa de crecimiento a tu población, a tu clase trabajadora, o los condenas
al desempleo, los condenas a la dependencia, los condenas a la pobreza. Entonces, bueno, las cosas que dice Trump, lo que está intentando, otra cosa es que acierte o no, lo que está intentando es decir, ojo, para mí mis ciudadanos son prioritarios y yo estoy viendo que ese mandato terrible de los costes, de la eficiencia en las empresas, está llevando al paro y a la miseria a una población muy alta, que es precisamente la que le ha votado. Sí, no la ha votado los ricos, no la ha votado... Sí. Bueno, algunos sí, algunos ricos sí, pero entiendo que, o sea, eso es cierto, pero van a pasar, o sea, lo están pasando muy mal. Es decir, la pérdida de miles de millones de dólares de las empresas no solamente van al bolsillo del dueño, esto va en cascada, por una parte. Esa es una parte. Consumidor. Y dos cosas. Una, cuando nosotros hablamos de la esclavitud, tienes toda la razón en que los códigos éticos de la dirección o de, digamos, un poco de la gestión política de los países varían mucho. Es decir, no debemos de olvidar que China es una dictadura comunista. Una dictadura comunista, aunque actúe de manera capitalista. Pero a los que están allí les siguen tratando como si fueran siervos. Segunda cosa, por mucho que digan que la igualdad, que no sé qué, no sé cuánto. Segundo, cuando hablamos de que esos países tienen sueldos de semiesclavitud, para ellos no, ninguno. O sea, tú te vas a Bangladesh y todos estos que están gritando que dejen de hacer la ropa de Zara o de quien sea, no sé si lo harán de Zara, perdón, no quiero utilizar ese nombre, de Benetton bueno, Benetton ha desaparecido, de cualquier empresa de textil que las hacían allí, los niños, o los jóvenes, mejor dicho, porque ya no hay tantos niños, los jóvenes que están trabajando allí, los mayores que están trabajando allí, ganan un sueldo que para ellos es total, o sea, es la diferencia entre la pobreza y la tranquilidad. El hambre. La globalización ha llevado a capas inmensas de la población del mundo a clase media, como nosotros en los años 60, el franquismo llevó a crear una clase media muy potente de la que decíamos. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, a mí me parece que es un riesgo estar jugando a... Este hombre parece que está en un reality show. O sea, gobierna a través del tuit y a través de decisiones que tienen, que él cree que es como un programa de televisión, que bueno, que lo ven y jaja, y se mueren de risa todos sus votantes y tal, pero que tienen una influencia decisiva en la economía. Y por último, en Estados Unidos eso está comprobado estadísticamente, lo decía ya Galbraith. Galbraith fue un economista famosísimo, entre otros asesoró al presidente Kennedy. Del año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, al 73, en esa época, todos los años crecía la riqueza de las familias americanas. Del año 45 al 73. Esto lo dijo a principios de los años 70. A partir del 73 empezó a mermar. O sea, que no es inmediato. Es verdad que se ha agudizado tremendamente con el reparto de papeles que tienen los países, porque creían que llevando todas las empresas a China, China se iba a democratizar. Y el resultado es que no se ha democratizado nada y han cerrado miles de empresas en Norteamérica y han destrozado, por ejemplo, pero ya lo habían destrozado no los chinos, sino los japoneses con sus coches, por ejemplo, Detroit. Entonces, es un mundo muy complicado que hay que gestionarlo adecuadamente. Y a mí me parece que el cowboy del señor Trump es fascinante, a mí me fascina, es decir, yo toda la mañana me voy corriendo a Twitter a ver qué es lo que ha dicho Adez, pero realmente está creando unas situaciones y luego en la medida que tú dices que hay que, digamos, los americanos para el señor Trump es lo primero, para los europeos tendría que ser nosotros, los europeos. Entonces, quiero decir que una situación de que te impongan un 50% de aranceles es muy peligroso para mucha clase trabajadora de aquí. No, yo el punto, no estoy diciendo que a mí me parezca bien, que de hecho me parece mal, que Trump imponga aranceles a productos españoles. Yo, desgraciadamente, lo que he hecho en falta son unos gobernantes españoles que estén pensando en los trabajadores españoles. Trump está pensando en los trabajadores americanos. Sánchez está pensando en cómo lucrarse de la prostitución, presuntamente, cómo está presuntamente lucrándose de los impuestos que... Pero no está pensando que, por ejemplo, nosotros... Yo siempre digo lo mismo, desgraciadamente, en la época de la transición, en la época de Felipe González, cuando se consolida políticamente la transición, se dice, hay que hacer una reconversión industrial. Entonces, cuando la izquierda utiliza un término, normalmente hay una mentira... Pero eso lo impuso Europa, ¿eh? Vale, sí, lo impuso Europa. Y entonces dice, hay que hacer una reconversión industrial. Cuando utiliza un concepto la izquierda normalmente miente, porque reconvertir
significa no destruir, sino significa mejorar, modernizar, automatizar. Lo que realmente se ha producido en España ha sido una desindustrialización brutal. Esa desindustrialización brutal, promovida por Europa y que se ha permitido por los gobernantes españoles, lleva a que económicamente la sociedad española es infinitamente más débil y más sensible a las crisis económicas y por tanto al paro. Desgraciadamente en España no hemos tenido ni con la UCD, ni con el Partido Popular algo más, ni con el Partido Socialista, realmente una defensa de la industria española, de volver a industrializar España, de aprovechar la posición geoestratégica que tenemos con los puertos de Algeciras, de Valencia, de Barcelona, nada de eso. Se ha ido empobreciendo, desindustrializando, hemos perdido. Es que cuando Franco muere, esto os va a sonar raro, pero cuando Franco muere, el país con mayor capacidad de producción de energía nuclear del mundo, más que Estados Unidos y que Francia, era España. ¿En el 75? En el 75. Entonces, ¿qué hemos ido perdiendo? Capacidad adquisitiva, la energía cada vez es más cara. Hay que recordar que ETA, EH Bildu, asesinó al ingeniero Ryan, asesinó a varios ingenieros de Lemoniz. Todo ese parón nuclear lo estamos pagando en nuestros recibos de la luz. Y eso encarece enormemente la producción, la vida. Es decir, Trump está pensando en sus ciudadanos. Y desgraciadamente, ni Europa, que está pensando en que si el CO2, en que si historias de estas, y nos estamos pegando un tiro. ¿Qué está pasando con la industria automovilística en Europa? La propia regulación europea tira abajo a la industria automovilística europea. Es que estamos en España con presuntos delincuentes y en Europa con gente que vive en Walt Disney porque vive muy bien, sí, mientras el trabajador cada vez vive peor. Sí, además, grandes potencias se pasan las restricciones del CO2 por el Arco del Triunfo. Bueno, compran. No se la pasan, sino compran a otros países. Efectivamente. O sea, que no tiene ningún sentido. O sea, Europa, efectivamente, yéndose a pique y los grandes productores de CO2 diciendo, anda, déjame en paz. Y naturalmente siguen produciendo. Y esto es una estupidez como el tema de la nuclear. No los accidentes nucleares, porque España, pero pedazo de imbécil, si los tienes en los Pirineos. Pero si tienes las nucleares en Francia, pero tuercebotas, haciendo alusión al gran periodista deportivo, pero abrazafarolas, ¿de qué estás hablando? Si hay un accidente nuclear en Francia, lo tenemos aquí. ¿Qué? Como Chernobyl con Alemania. Imbécil. Sí, como centro de Europa. Es que es una cosa tremenda. Y es lo mismo de Europa, pero panda cretinos. ¿Pero qué CO2 ni qué niño muerto? Si los grandes productores de CO2 lo van a seguir haciendo y naturalmente no están en estos pactos absolutamente estúpidos de pijos de tercera categoría. Bueno, pues es que el apagón, de puto a lo verde, el apagón lo ha generado precisamente una sobreproducción y una falta de actualización de red eléctrica, de la infraestructura. El apagón lo ha generado una sobreproducción de energía eólica y solar que no es... Entonces, ¿qué hemos necesitado? Generar inmediatamente electricidad, energía, para poder volver a los 50 megahercios. Es decir, al final están hablando de que la energía nuclear me genera una catástrofe cuando me lo está generando, y lo hemos vivido, que es el apagón. O sea, es que eso es para que imita un gobierno. Eso es para que imita un gobierno. O alguien por Dios bendito. Es que ha habido muertos. Es que no me lo creo. También ha habido muertos en Valencia y está el Babas de Mazón. Y no pasa nada. En su casa y en el gobierno, y el chulárgano este de la Moncloa en el mismo sitio. Es decir, que el hecho de que haya muertos en España no significa absolutamente nada, porque los muertos, las autonomías de España también se lo pasan por el mismo sitio que se pasa a Balos a la Yesi, efectivamente. Caminito de Venezuela, vamos. Maduro, en pleno cierre de campaña, pues ha tenido... Bueno, la noticia dice un lapsus.
mi querido experto en comunicación, es un lapso, ¿verdad? Lo digo porque Infobae.com dice el lapsus de Nicolás Maduro en pleno lapsus, cierre sí. de campaña. Yo creo que es lapso, que no es lapsus. No, lapsus, sí. Cuando hay, Lapsus. es una situación de desconcierto, de tal, yo creo que es lapsus. Sí, Sí, lo vamos a mirar, me interesa. Yo te lo miro, mientras me tú lo interesa presentas, muchísimo. Por cierto, que también nos ha mirado Luis Magán los 600.000 puestos de trabajo del funcionariado que ha creado el de la Moncloa. Lo digo porque vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de una dictadura, y eso es lo que hacen las dictaduras, crear puestos de trabajo de funcionarios del gobierno, es decir, de red clientelar. Bueno, pues lapsus es una falta o equivocación cometida por descuido, según la Real Academia. ¿Y lapso cómo se entendería? Porque Lapso, sí. lapso. Yo creo que el lapso es un poco, ahora te lo digo. Es tiempo, no es el hueco, Es que el lapso no debe ser... No, el lapso no Es es que me otra parece cosa. muy interesante, escafurcios y palabras. Me encanta todo el asunto de la semántica. Bueno, en cualquier caso. El Lapso que ha caído en un delito o error también, lapso, exacto, en lapsus error. o lapsus, sí. Ah, Pues claro, puede o sea ser que también. podría ser lo mismo. Vale, pues nada, para los dos la perra chica, los dos teníamos razón. Infobae, aquí la que suscribe. En cualquier caso, en el cierre de campaña de cara a esta farsa electoral del 25M, va el tío y dice, el chavismo es minoría. Tenemos a Azabache para hablar de una noticia de mayor enjundia, pero también es verdad que he querido comentar con ella esta. ¿Cómo estás, la gran activista Azabache? Muy buenas noches. Buenas noches, María Jesús, a todos mis guerreros de luz amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Bienvenida. Bueno, se le ha ido la pinza al dictador, al asesino. El chavismo es en minoría, no tenga la más mínima duda. Sí, totalmente. Yo te voy a explicar algo. El 86% de nuestra población está bajo la línea de pobreza. Hay 35 niños desnutridos en nuestra población. Hay hambre, miseria, decadencia, muerte, todo el aparato productivo, social, moral, la destrucción del lenguaje, todo eso lo ha hecho el chavismo. Bueno, nosotros somos más de 10 millones de venezolanos en desplazamiento forzoso, que es un crimen de lesa humanidad. Y además hay informes, y perdonen que sea tan reiterativa, pero es que son 26 años, donde se prueban esos crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Por supuesto que el chavismo es muy poco, la gente que está ahí es por conveniencia, por adoctrinamiento o por ser esclavo del socialismo del siglo XXI. Cuéntanos, analízanos esta noticia de mayor enjundia que esta que yo proponía, que era simplemente ese lapso, ese lapsus en el que el asesino de pronto dice el chavismo es minoría. Bueno, ahora Maduro dice que es inquebrantable su voluntad de recuperar completamente el Esequibo. Hay que entender, sí, esto es muy importante, esta noticia, porque hay que entender el contexto y cómo afecta al mundo, ¿no? Mira, alrededor de 1800, Inglaterra compró 37.000 kilómetros cuadrados y extendió el territorio al río Esequibo. Cuando la Guyana inglesa se independiza de Inglaterra, es reconocida Inglaterra, Venezuela y el resto de los países como la República Cooperativa de Guyana, cuyo territorio sigue limitado por el río Esequibo. A partir de todo esto, y es lamentable también, muchos colonos de Guyana fueron ocupando territorio en Venezuela, al otro lado del río Esequibo, en una época donde Venezuela no tenía ejército ni tampoco poder económico. Ahora, ese territorio no es cualquier territorio. Es una salida al Atlántico, recursos hídricos, es un pulmón de la Amazonia, es una zona turística impresionante, la explotación, por supuesto, petrolera, minera, pesquera, etc. Ahora bien, en tiempos de Chávez suavizó ese reclamo, hizo alianzas muy fuertes con Guyana y diferentes países, comprando conciencias para que votaran a favor de la tiranía asesina criminal en las organizaciones internacionales, les dio dinero, favores y mucho más para que lo reconocieran como el líder supremo de la revolución bolivariana. ¿Qué es lo que está pasando?
El régimen avanza con elecciones y autoridades en una zona en reclamación, utilizando el sentir venezolano ¿para qué? Uno, desviar la atención del mundo, porque el verdadero problema es que en Venezuela no hay democracia, hay una tiranía asesina que viola los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad. Dos, lograr el acompañamiento del venezolano en la nueva farsa electoral. ¿Qué te quiero decir con esto? Que está utilizando una causa genuina. Nosotros los venezolanos sabemos que el Esequibo es de nosotros, pero como todos los socialistas se embanderan en una causa genuina para avanzar hacia cosas que le favorecen a ellos. Tres, amenazar a las empresas petroleras de Estados Unidos y el mundo que funcionan en el Esequibo, como ExxonMobil. Esto es muy importante porque siempre el petróleo está metido en todo esto. Cuarto, correr el límite y burlarse de Trump y del mundo, porque realmente, María Jesús, no hay consecuencias, no hay límites para una tiranía criminal como la venezolana. Ahora bien, recordemos que Trump ha amenazado al régimen señalando que si se mete en Guyana habrá consecuencias. Ha dicho por miles de medios que va a proteger a sus aliados. El presidente de Guyana dice que no cederá y el régimen dice que hay una injerencia del Comando Sur y de la CIA para robarles el Esequibo a Venezuela. Estamos viviendo, y esto es la parte que afecta al mundo, estamos viviendo una guerra global híbrida, donde hay focos físicos y el resto de los países con la penetración del socialismo del siglo XXI, del globalismo, narcotráfico, terrorismo, desinformación. Algunos analistas ya están empezando a hablar de esto de forma más fuerte y periodistas de investigación han dicho que Rusia estaría impulsando una guerra en el corazón de las Américas. ¿Dónde es esa guerra? En Venezuela y Guyana, porque necesitan un conflicto bélico en la región. Así estamos, María Jesús. Tremendo, Azabache, muchísimas gracias por analizar para nosotros esta noticia. Recuérdanos cómo podemos seguirte y, como siempre, rogarte que te despidas con tu habitual, tradicional grito de guerra. Claro que sí, María Jesús, un abrazo enorme a todo el equipo de Distrito TV. Recuerden siempre que la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en mis redes sociales, @azabacheonline, y ¡viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Gracias, Azabache. Un abrazo, buenas noches. No hay límites para la tiranía de Maduro. No hay ninguna. No hay ninguna, es un régimen comunista, narcocomunista, y evidentemente pues es que o sea, la dignidad del hombre ahí no impera, es su voluntad, ¿eh? Eso es la norma de cualquier régimen comunista, es así. Es 28, o sea, nos quedan, estamos a 23, es hoy, ¿no? Hoy es 23. 23, quedan... Viernes 23, sábado 24, domingo 25. Menos de 2, gracias. Sigue indicando que me pierdo lo del calendario, calendario juliano me pierdo yo. Oye, quedan quedan 2 meses y un poquito para que se cumpla un año de la canallada de este individuo, manejando unas elecciones que fueron absolutamente corruptas, absolutamente falsas. No es el único que ha manejado elecciones. ¿Eh? Sí, sí, pero bueno, no solamente las perdió, sino que dijo que las ganó y se ha mantenido en el poder. Hay otros que también las perdieron. Permanentemente. Yo, fíjate, en el caso de lo que acaba de decir nuestra querida corresponsal, en el caso del Esquibio, me parece que se llama Esquibio, ¿no? El Esquibio. El Esequibo. Ojalá a lo que dice Maduro, porque quiero recordar a nuestros televidentes que en Argentina hizo lo mismo con Inglaterra, ocupó las Malvinas, y las Malvinas ocasionó que cayó la dictadura argentina. Ojalá se atreva este miserable, este asesino, este canalla que seguimos, si no me falla la memoria, sigue teniendo detenido a 2 ciudadanos españoles. Y este gobierno no hace nada. 2 ciudadanos del País Vasco que fueron allí y dijo el imbécil con perdón, ayer en estos Maduro, días creo que se ha liberado a uno de ellos. Creo que sí, lo tengo cogido con pinzas, pero creo que sí que se ha liberado. Yo no lo he visto, la verdad es que no lo he visto, pero puede ser. No ha trascendido nada en los medios de comunicación, o lo he leído yo mal. Yo había leído que habían detenido a otros 4 ciudadanos de distintos países, también un argentino, y que los habían soltado a los 3, me parece que uno de ellos español, los había soltado. Pero de esos 2 primeros, los vascos,
que dicen que son de la CIA y de la tal, y de no sé tal, no sé si les han soltado, pero se han tirado o se están tirando demasiados meses allí. Este canalla, es decir, no tenemos que esperar a Donald Trump o al gobierno norteamericano para que derroque este miserable, sino que teníamos que tener una actitud, la Unión Europea y el gobierno de España, que no la va a tener porque tenemos ahí a Zapatero y porque el presidente Sánchez mira a otro lado, totalmente, bueno, y porque hay miembros del gobierno que son maduristas, que son bolivarianos, no deberíamos de mirar a otro lado y ser totalmente beligerantes con un país que lo llevamos en el corazón. Es decir, nosotros nos abrieron las puertas en los años 40, después de nuestra guerra civil, a miles y miles de ciudadanos, a gallegos, a canarios, a extremeños, y les dieron una esperanza. Un país que ha expulsado a más de 8 millones de sus ciudadanos, que tenemos miles de venezolanos en este país en estos momentos, acogiéndolos como si fueran nuestros hermanos, merece tener esperanza, y la esperanza pasa por derrocar a ese régimen totalmente miserable que es el régimen comunista de Maduro. Maestro, liberado un español, noticia de ayer, capturado por la policía política de Maduro en la cárcel. Permanecen desde septiembre del año pasado otros 2 españoles vinculados por el chavismo al CNI. En este caso es Eric Labrador, el español capturado en el aeropuerto caraqueño de Malquetia por la policía política de Nicolás Maduro. Pero siguen los 2 detenidos. Ahí ha sido liberado, es verdad. O sea, que siguen detenidos. Los y otros aquí, 2 sí, el señor, nuestro ministro de Asuntos Exteriores podía hacer algo, digo yo, que son ciudadanos españoles. Esta es noticia ayer, pero se trata de otra persona, otro ciudadano español. Por eso te digo, pero los dos ciudadanos que tuvieron hace meses siguen allí desconocidos, con el dolor para sus familias. ¿En qué situación, además? ¿En qué situación? Que además Azabache nos contaba cómo son las cárceles, y recuerdo, que es que lo he repetido millones de veces, entre las torturas está la alimentación asistida con excrementos. Pues esto nos lo contaba Azabache. En fin, señores, tremendo. Caminito de Venezuela vamos. En fin, no digo más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un programa estupendo. Gracias a vosotros, Juan de Dios Dávila. Muchas gracias, María José, a vosotros. Muchísimas gracias, Luis Magán. A ti por invitarnos. Nos vamos, pero tengo que recordarles, alguna buena noticia tendré yo que darles en la vida. No, pues que es fin de semana. Y ya que es fin de semana, cuando llega ya lo saben. Renovar los muebles es, de alguna manera, renovar la vida. Vayan a conocer este fin de semana Muebles Adama y les va a sorprender todo lo que pueden hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad, de diseño, en salones, en dormitorios, en comedores. Aproveche sus precios especiales y renueve su hogar con estilo. Muebles Adama, en la calle General adama.com. Nos vamos, pero el próximo lunes ya lo saben, aquí estará Jesús Ángel Rojo para meterle el diente a una nueva semana de televisión realmente apasionante. Por mi parte, si lo desean, el próximo viernes nos vemos, y de lunes a jueves, ya saben, en La Huella del Crimen, una producción de esta casa. Y ya saben, para más información, eldistrito.es. Buen fin de semana a todos, amigos. Buenas noches.